Mis queridos telepensantes, lo interesante de volver a la época del 72, como lo estamos haciendo, es que seguimos en la ruta paralela de lo que viene siendo la revolución iniciada en Chile el 18 de octubre de 2019 y la revolución que se gestó bajo el régimen de Allende, que condujo al país a lo que en una muy buena entrevista Cristina Villagómez mencionó como el olvido del chileno. Cristina Villagómez es una abogada experta en derechos humanos que vivió en el Ecuador del socialismo del siglo XXI de Correa, quien estuvo 15 años implementando el socialismo del siglo XXI en ese país. En la entrevista que van a ver, que va a estar disponible en este canal del viernes en adelante, que yo les recomiendo verla, aunque no la conozcan muchos de ustedes, es una mujer brillante, realmente muy interesada en lo que sucede en Chile, viendo cómo acá se repite la historia de lo que aconteció en Venezuela y en Ecuador, el socialismo del siglo XXI, atrapando las instituciones, atrapando a las personas, atrapando desde sus redes del narcotráfico, porque el fenómeno es incomprensible sin que al mismo tiempo se vean las redes, los tentáculos del narcotráfico detrás de la captura del poder estatal. Bueno, ella dice que al chileno se le olvidó que alguna vez fue Venezuela. Así es que vamos con ese Chile y después, en la segunda parte de esta columna, les voy a mostrar cómo se está avanzando en aquella revolución cuyos agentes tienen que pasar, como bien dice Atria en su libro La Constitución tramposa, bajo el radar del derecho. Eso quiere decir que no puedan ser indicados como una agrupación, identificados como un colectivo, tiene que ser una majamama de actores que todos con el mismo fin, pero sin ninguna organización que los identifique, vayan en pos del mismo objetivo, destruir la institucionalidad vigente. Empecemos con el mes de abril de 1972, 11 de abril. Estos, les recuerdo, mis queridos telepensantes, son titulares de la prensa de la época. Trascendió que desde octubre del año pasado, Chile debió comprar cerca de 11.500 toneladas métricas de cobre a dos firmas extranjeras, lo que representa cerca de 12.000 millones de dólares, con el fin de poder cumplir contratos de venta suscritos por la Corporación del Cobre, Codelco, que nuestro país no estuvo en condiciones de satisfacer debido a la caída de la producción interna. En 4 de los contratos, Codelco debió absorber una pérdida de aproximadamente $189.000 en conjunto. 12 de abril. Aquí estamos para decirle al país, al mundo entero, a quienes quieran oírnos, que no aceptamos que se destruya la nacionalidad, la libertad y el derecho a la democracia. Rubricó en su discurso la dirigente poblacional Eliana Vázquez de Rivera, quien en representación de la mujer chilena hizo uso de la palabra en la marcha de la democracia convocada por todos los partidos de la oposición unidos y catalogada como la concentración más grande de la historia del país. O sea, acá lo que tenemos es una pobladora diciendo, por favor, aquí estamos para decirle al país que no aceptamos que se destruya la nacionalidad, la libertad, el derecho y la democracia. Yo tengo un amigo que frente a la pregunta, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Dado que Carabineros está desmantelado, las Fuerzas Armadas neutralizadas, la derecha acomodaticia haciendo su rol de Perkin. Al que no le guste el adjetivo calificativo de Perkin lo entiendo, pero no se me ocurrió nada más amoroso, digamos. Así es que se aceptan propuestas varias, pero realmente hice un gran esfuerzo. Y entonces, ¿quién? El presidente ya no tiene nada más que hacer. Y como vamos a ver en las imágenes que siguen,
este es el país que hoy día están viviendo muchos chilenos y que sale escasamente estas escenas en los medios de prensa, de comunicación, y a mí hay personas que me las mandan, que me las hacen ver, para que por favor se pueda mostrar lo que está pasando. Así es que vean ustedes primero, in situ, cómo avanza esa revolución de hoy, de 2021, que termina con los pobladores pidiendo que por favor no le destruyan su democracia, con la misma gente, ¿no es cierto? Que entonces la tesis de este amigo que les quería comentar es que a Chile lo van a salvar los de siempre, el buen chileno, el que, como decía Maquiavelo, no desea gobernar, no desea poder, pero tampoco está dispuesto a que lo pasen a llevar, tampoco carece del coraje como para defenderse. Vamos con las imágenes. Estamos en el centro cívico de San Antonio. Bueno, aquí estamos en la comuna Puerto de San Antonio, donde los portuarios se han enfrentado a las fuerzas represivas de Carabineros. Ha sido una lucha bastante larga durante el transcurso de esta mañana. Los compañeros portuarios aquí han estado enfrentándose en diversas ocasiones con Carabineros y han hecho resistencia. Es una situación bastante tensa la que se vive acá, la que está ocurriendo en San Antonio. Hemos visto algunos heridos por las bombas, ya que están disparando directamente al cuerpo prácticamente. Vamos a intentar llevar a cabo lo que está sucediendo sin grabarle la cara a los compañeros que están ahí entregando. Esas imágenes fueron ahora, el 27 de abril, portuarios, los mismos que amenazaron a Lagos Weber, ¿no? Amenazas para legislar. Ese es el nivel al que está nuestro país. Vamos de nuevo a 1972. 13 de abril, en su discurso el presidente Allende plantea lo siguiente. Es un discurso que da en el tercer periodo de sesiones de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, UNCTAD. La Carta de Lima, dice Allende, condenó toda forma de dependencia que pueda contribuir a agravar el subdesarrollo. En Chile no solo apoyamos, sino que practicamos plenamente esa filosofía. La experiencia, muchas veces dura, nos ha demostrado que para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y para proporcionar a cada uno los medios que le garanticen una vida plena, era indispensable superar el régimen capitalista dependiente y avanzar por un nuevo camino. Ese nuevo camino es el socialismo que empezamos a construir. Nos hicimos cargo de la industria del cobre y hemos logrado la más alta producción hasta la fecha. Son muy impresionantes estas personas, ¿no? O sea, nosotros vimos, esto fue el día 13, y nosotros vemos que la noticia del día 11 es que Chile tuvo que comprar cobre extra para poder cumplir con sus contratos. Pero es que no, estas son personas que no tienen ningún vínculo con la realidad, ninguno. Los psicólogos y psiquiatras que sean telepensantes tendrán más herramientas para poner la denominación que corresponda a personas que viven así. Porque puede ser desde una hipocresía hasta una severa esquizofrenia, me imagino yo. 14 de abril, una camioneta de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, que transportaba desde Argentina 1.300 proyectiles calibre 22, fue interceptada en el puesto fronterizo de Cautín. Y sus ocupantes, un argentino y, adivinen, 2 funcionarios de la CORA. Están detenidos. O sea, ustedes se dan cuenta, funcionarios del gobierno internando armas al país. 15 de abril. Esto lo dice un líder sindical de la CUT.
Condenan a salarios miserables a los trabajadores mientras ellos se reparten los grandes sueldos de las empresas estatificadas, denunció el dirigente sindical del Partido Comunista Revolucionario, Ricardo Mansilla, refiriéndose a la, comillas, camarilla traidora del falso Partido Comunista que controla la Central Única de Trabajadores. Empezamos con el falso y el verdadero Partido Comunista. No, y tampoco existe una falsa y una verdadera derecha. Tampoco existe una parte falsa en cada uno de nosotros y otra verdadera. Lo que pasa es que siempre el bien está entrelazado con el mal. Y por eso es que es tan importante no perder de vista el libre arbitrio, porque depende de nosotros lo que queremos ser, lo que seamos finalmente, ¿sí? De ahí la parábola del trigo, que no hay que separar la cizaña del trigo porque vas a matar al trigo con la cizaña. Así es que ese es el mensaje aquí. 18 de abril. Por injurias graves contra las Fuerzas Armadas y Carabineros quedó presentada una querella contra el Movimiento de Izquierda Revolucionario en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La organización extremista repartió en Curimón, San Esteban y Rinconada panfletos que decían: el MIR denuncia la complicidad de algunos oficiales de Carabineros y de las Fuerzas Armadas de la provincia en los problemas laborales de la zona a favor de los patrones. Claro, porque uno de los derechos humanos fundamentales que la izquierda no reconoce es el derecho a propiedad, ¿no? Y evidentemente que si ese es un derecho y está reconocido como tal en nuestra legislación, va a ser el rol de Carabineros protegerlo. Es así, ¿no? 21 de abril. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Nunca antes la moneda estuvo cerrada para los trabajadores y en cambio ahora no se nos permite pasar a un lugar que antes era un verdadero derecho para todos los chilenos, dijeron dirigentes de la CUT. Yo los invito a ver esa entrevista con Cristina Villagómez, porque estas dinámicas que terminan acerruchándose el piso unos a otros, destruyendo. ¿Ustedes se imaginan a Jadwe viviendo tranquilamente en un gobierno totalitario al lado de Pamela Giles? Entiéndanlo bien, a quienes tengan como telepensantes amigos razonables de izquierda. La izquierda dura no perdona. Quienes tienen vocación totalitaria no perdonan. O uno se les somete o termina en esto. Se reparten ellos el dinero de las empresas estatizadas, dejan al pueblo que supuestamente representan muerto de hambre. Y no solamente eso, sino que cuando el pueblo le quería reclamar, el gran presidente Allende, él es la encarnación de la voz popular, le cerró la puerta a la moneda, por primera vez en la historia, a la CUT. 23 de abril, en la conmemoración del 39º aniversario de la fundación del Partido Socialista, Carlos Altamirano, secretario general de esa colectividad política, anunció el próximo establecimiento de relaciones diplomáticas. Adivinen con qué grandes, democráticas, pacíficas y grandes naciones, ricas en cultura y en una serie de avances de todo tipo que podrían haber compartido con los chilenos para ayudarnos a crecer y a llegar a ser como ellos, así terminar con la teoría de la dependencia de las materias primas. La República Democrática de Corea y Vietnam del Norte. Y termina esto diciendo, nosotros no somos los que queremos desencadenar la lucha fratricida, como en el año 91. Esto es como casi como cuando uno le dice a una persona, no, uno no dice nada, pero dice, mira, se me acaba de desaparecer un libro que tenía acá. Y la persona sola empieza a decir, yo no te lo robé, yo no te lo robé, no, yo no quiero armar una lucha fratricida, no, por supuesto que no está en mis intenciones, no, pero claro que no, yo no te lo robé, uno sabe el tiro que es el ladrón. Mayo, 2 de mayo de 1972.
La actitud de los pobladores es indigna y Carabineros no puede someterse a cumplir órdenes de dirigentes de un campamento y solo con el fin de evitar derramamiento de sangre en que se abstiene de dar cumplimiento a las órdenes judiciales, denunciaron el teniente Arturo Termán Acosta y el sargento primero Eduardo Burgos, de la tenencia Vicuña Maquena, refiriéndose al campamento Nueva La Habana de la Florida, cuyos habitantes prohíben el ingreso de la policía porque, según declaran, tienen tribunales populares propios para administrarse justicia. Lo mismo que está pasando en la macrozona sur, en que Carabineros no puede entrar, el Estado queda anulado, otro de los temas que tratamos con Cristina en la entrevista, y entonces lo que pasa es que la población pasa a ser el escudo humano del narcoterrorista o del terrorismo, en la medida en que dependen de los ingresos de ese narcoterrorismo, o en este caso del terrorismo, para poder vivir, o al menos de la protección que ellos les dan con sus armas. ¿Sí? 2 de mayo. La Corporación del Cobre admitió oficialmente que en el mineral de Chuquicamata existe en este momento paralización de labores de diversas secciones, en las cuales toman parte más de 600 trabajadores. Reconoció también que el mineral no está produciendo cobre electrolítico y que el mineral extraído de la exótica no puede ser procesado. 4 de mayo, el mineral de Chuquicamata paralizó totalmente su actividad productiva cuando sus 8.500 trabajadores iniciaron un paro de 48 horas prorrogable. Esto bajo el régimen del pueblo. Miren, tanto paro que hay, ¿no? O sea, Allende los tenía todos felices. Estaba realmente encarnando la voz del pueblo y dándole satisfacción a todas sus necesidades. Pidiendo una efectiva participación de ellos en la empresa. Nunca una sola persona ha hecho tanto daño a Chile. Fue la definición que el gerente general comunista de Cobre Chuqui, David Silverman, se dio en la asamblea que votó el paro, y sus compañeros de partido recibieron la siguiente andanada. Así como antes gritábamos, quitémosle el cobre a los yanquis, hoy es necesario gritar, quitémosle el cobre a los comunistas y entreguémosle al cobre a los chilenos. Quitémosle el cobre a los comunistas. O sea, francamente, es que en esto se transforma. O sea, la derecha, que cree en las buenas intenciones de personas que producen escasez, miseria y pobreza, tiene que volver y leer la historia y ver que en esas condiciones nunca se es más feliz. Nunca. Hay más abuso, hay más injusticia, hay más enfermedad. Eso es lo que hay. Por favor, devolvámosle el cobre a los chilenos, están diciendo los trabajadores del cobre, y quitémoselo a los comunistas. ...8 de mayo... descolgándose por una pared, metralleta en mano y acompañado de una veintena de individuos no identificados, el interventor de la industria Helvetia, segundo Apablaza, parece que este segundo Apablaza era, pero de armas tomar, literal, que había sido destituido de su cargo por los propios trabajadores de la empresa, se retomó la industria, obligando a los operadores a firmar un documento que no dio a conocer y manteniendo como rehén al presidente del sindicato. Entonces empezaron a matar y a comer entre ellos, lo típico cuando hay escasez. 9 de mayo. Para exigir la inmediata libertad de 41 campesinos declarados reos por usurpación de tierras y la destitución del juez Hugo Olate, 200 miembros del MSR, MIR, MAPU y PS ocuparon durante 3 horas el juzgado del crimen de Melipilla. O sea, los jueces tampoco se salvan. Sépanlo los señores del Tribunal Constitucional. Chile se fue al carajo en 2 años. Y los jueces estaban siendo víctimas de agresiones de parte de esta gente. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? No hubo detenidos por orden expresa del intendente de Santiago, Alfredo Joaneant, quien en compañía del subsecretario de Justicia, José Antonio Viera Gallo, vean ustedes cómo sembró esta gente lo que después cosechó.
se hizo presente en el lugar de los hechos. Terminada la ocupación, los extremistas aprovecharon para agredir con pies y manos al regidor demócrata cristiano de Melipilla, Alberto González. El agredido fue detenido. El Tribunal Constitucional permite se avance un proyecto de ley inconstitucional. Esto es solo el comienzo. A menos que, como dice Ignacio Briones, cada uno de nosotros haga lo suyo y no se quede callado, desde donde esté y en la forma que pueda. 11 de mayo, un movimiento de solidaridad está formándose entre los sindicatos de dueños de camiones de la zona central ante la resolución de Dirinco de Linares, 25 de abril, que ordenó el requisamiento de la totalidad de los vehículos que se encuentran en dicha provincia, fundándose en el hecho de que se niegan sistemáticamente a entregar remolacha a la planta IANSA. León Vilarín, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, expresó que hasta la fecha no se ha aplicado nunca esa medida, que su gremio rechaza enérgicamente. O sea, si tú no haces lo que yo quiero, te quito el camión. Señores camioneros, que tan fácilmente depusieron su amenaza de paro en pos de las víctimas de la Araucanía y de la macrozona sur. Yo creo que se van a arrepentir de eso. 13 de mayo, Concepción fue por segundo día consecutivo escenario de la más desatada violencia callejera protagonizada por elementos del MIR, del Frente de Estudiantes Revolucionarios y del Frente de Trabajadores Revolucionarios, que al grito de arrebatarle las calles a los momios y demostrarles que son de izquierda, repelieron brutalmente la acción de Carabineros. 16 de mayo, 300 campesinos del sindicato Chile Nuevo bloquearon el pueblo Fresia, ocupando todos sus caminos de acceso. El movimiento es en apoyo a 2 trabajadores agrícolas declarados reos a raíz de la agresión cometida contra el doctor Alejandro Casals. Los doctores tampoco se salvan. Los doctores tampoco se salvan. Los jueces no se salvan. Los mismos comunistas no se salvan. Los socialistas no se salvan. Los mismos miembros de los distintos grupos terroristas no se salvan cuando uno destruye y desmantela las instituciones. 21 de mayo. Miren las reacciones que hubo de parte de los congresistas de la época frente a un discurso que dio el presidente Allende. El presidente habló de un país en el que yo no vivo, un país donde no hay violencia, ni grupos armados, ni intervenciones ilegales, ni problemas en el campo. Eso lo dijo Sergio Díez. Fue un cúmulo de cifras erradas, realmente sorprendente ver a un presidente de la República tan mal informado. Eso fue Rafael Moreno, demócrata cristiano. Creo que el presidente habló de un planeta en el que no está Chile. Finalmente trató de elevarse con frases líricas, probando que solo que Allende es un volantín de plomo. El presidente ni se queda en puras palabras. Héctor Valenzuela, demócrata cristiano. Ni una frase para condenar la acción extremista que ha provocado un clima de inquietud nacional frente al cual el gobierno no ha hecho nada. Américo Acuña, senador del PIR. Acuñó frases económicas tales como: lo que Chile no ha producido se debe a que estaba aumentando la producción. En Chile los autos están cada día más caros y más malos, porque se está racionalizando la industria automotriz. En fin, su eslogan final es sumamente interesante. A ver, mis queridos telepensantes, si les suena. Demoler construyendo. Chile desgraciadamente ha conocido la eficacia de su gobierno para demoler, pero nada conoce aún de la construcción. Eso lo dijo Fernando Maturana, diputado nacional. ¿Qué tal? ¿No es la misma receta que la que se ocupa hoy? No, hoy día es primero destruirlo todo, pensando que después van a poder construir algo. Son más locos hoy día. Mayo 23, Enrique Núñez, socio propietario del frigorífico San Fernando, situado en el camino a Milipilla y tomado por extremistas, fue muerto por la espalda y a balazos al tratar de hacer entrar un técnico al establecimiento para que detuviera las máquinas, ya que existía grave peligro de explosión. Aquí les toca a todos. Cuando esto se desata, les toca a todos. Nadie se salva. Cristina decía, lo que pasa es que yo veo el Chile de hoy pensando que
quienes lo van a pasar mal de ahora en adelante son esos que habitan en esas 3 comunas. Y que a los demás no les va a pasar nada, todo va a ser mucho mejor cuando la gente que habita en esas 3 comunas desaparezca de la faz de la tierra. Vean la entrevista. ¿Quién manda en Chile? ¿Un pequeño grupo partidario del enfrentamiento o manda el gobierno? ¿Hay o no hay respeto por las fuerzas de orden y las fuerzas armadas o ellas tienen que esperar para convertirse en las primeras víctimas de estos excesos? Preguntó Renan Fuentealba, senador demócrata cristiano, analizando el último mensaje del presidente Allende ante el Congreso Pleno. Después se extrañan de que Carabineros, porque los que están en la primera línea ahí defendiendo son Carabineros. Miren, los dejo con el siguiente video, que es la misma situación que vimos antes, pero ahora desde la perspectiva de adentro del lugar donde están los carabineros, de la comisaría. Mira los camotes. La casa del comandante Mateo, Nicolás Lopino, la pieza de todos sus tenientes del lugar Barba. Rico con la marina, ay, los flightes de mierda. Yo creo que deberían recoger a todos los bueno, esta buena ataque con. Bien, ahora quisiera terminar la columna volviendo al 2021, la revolución de hoy. La revolución de hoy no muestra estos grupos que les decía yo, que son claramente identificables. Como lo vemos, no se puede identificar nada, a lo más hay gente de barras bravas que pueden ser partidarios de uno u otro equipo de fútbol, pero ese no es un motivo para declarar que forman parte de organizaciones criminales o francamente terroristas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula está descrita, digamos, para la fórmula que hay, o por qué es necesario que ya no haya un MIR, no haya un FPMR, no haya... Porque si saliera un grupo de 50 personas con las camisas FPMR, con las AK-47, con, no sé si estoy hablando quizás de un arma muy antigua, pero bueno, con encapuchados y todo, claro, uno los podría identificar. Pero acá lo que pasa no es eso, ¿no? Además de que, bueno, tenemos desmantelado el sistema de inteligencia, así que... Pero eso es una labor que se hizo previamente. Una labor de joyería que se hizo previamente en este país. Entonces, este libro escrito el 2013 por Fernando Atria se pregunta cómo se puede hacer para desmantelar el sistema institucional chileno. Porque se tiene que hacer de una manera tal, dado que el sistema institucional está diseñado para neutralizar la voz del pueblo, no se puede hacer desde los espacios abiertos para que se manifieste dicha voz, que vendría siendo las votaciones esencialmente, ¿no? Entonces, en vista de eso, bueno, claro, lo primero que había que hacer y que se hizo fue cambiar el sistema binominal. Se hizo. Check. Bien por los Perkins que colaboraron en ese cambio. De hecho, son las personas que si alguien tuviese que escribir la historia, tendría que decir que ellos son los principales responsables de lo que está pasando hoy día en el país. Porque la crisis política que hay es producto de esta atomización del sistema de partidos y las dinámicas centrífugas que se producen naturalmente cuando se atomiza el sistema de partidos y hay una situación de malestar social como la que efectivamente hay, nadie la está negando. Bueno, entonces, ¿cómo se hace, dice Fernando Atria, para poder desmantelar un sistema institucional que está diseñado para neutralizar la voz del pueblo? Este debe ser el norte, estoy citándolo. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Gente junta que no es identificable, que no puede ser condenada por ser parte de una organización criminal o una organización terrorista, ¿me entienden? Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Claro, o sea, en esto está todo el tema de la ley de antibarricadas, etcétera, que obviamente que no, el que no baila no pasa,
todas esas cosas forman parte de esta manera de manifestarse imaginativamente sin que pueda ser reprimida dicha manifestación de la supuesta voluntad del pueblo. Lo que pasa con Fernando Atria es que él ni siquiera reunió la cantidad de firmas que necesitaba para representar en algo al pueblo. Su partido quedó fuera. Y por otra parte también que no ha visto que la mayoría de los chilenos por lejos lo que quiere es paz y tranquilidad y no estar metido en asambleas chillando con otros sobre cómo hacer la revolución, porque a traer una asamblea participativa no se está imaginando a personas defendiendo el modelo económico, ¿no es cierto?, sino que solamente a quienes lo quieren demoler, discutiendo sobre cómo hacerlo. Esa es la democracia que él tiene en mente. Como quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, luego dejar a todos sin nada y quedarse ellos con el poder total. Esa es la receta. Entonces, la probabilidad de éxito depende considerablemente, a mi juicio, de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales y neutralizadas la neutralización del pueblo. Si ese momento llega demasiado pronto, antes de que el movimiento haya alcanzado una magnitud suficiente, es probable que sea derrotado. Si al contrario se llega a ese momento después de que el movimiento haya alcanzado una magnitud política considerable, sus posibilidades de éxito aumentan. No pretendo aquí dar una estrategia precisa, sino discutir formas que ilustren el modo en que esto puede lograrse. Por eso lo que será discutido a continuación no son estrategias o cursos de acción que puedan ser hoy recomendados. Algunos fueron posibles en el pasado y ya no lo son. Otros son posibles hoy, pero no son posibles hoy, pero sí pueden serlo en el futuro. Lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. Respecto a la construcción de dicha magnitud política necesaria, les traigo algunos ejemplos. Yo tengo la información de que en el fondo lo que ha frenado la revolución que ya se estaba sacudiendo al país, si no hubiese sido por la llegada de la pandemia, lo que la ha frenado es que ya no hay estudiantes en las aulas. Entonces lo que se necesita es recuperar las aulas para recuperar la chispa de la revolución y encenderla de Arica a Punta Arenas. Lo que se está haciendo, por lo tanto, es, porque la izquierda con vocación totalitaria nunca descansa, es avanzar un proyecto que anule los aspectos más importantes del decreto con fuerza de ley en el que se basa la ley de aula segura. Lo que se quiere hacer es eliminar las atribuciones de los directores para suspender a los alumnos en caso de que sean partícipes de actos de violencia y eliminar también la obligación que los directores hoy día tienen, gracias a la ley aula segura, de tomar acciones inmediatas cuando hay acciones violentas al interior del establecimiento. Se quiere eliminar el resguardo que Aula Segura dio a la comunidad escolar. Los dejo con el siguiente video que muestra lo que era la vida sin la ley de Aula Segura.
Bien, lo que se quiere eliminar, este es un proyecto impulsado por la extrema izquierda, es precisamente la facultad del director de inmediatamente suspender al alumno que sea violento, porque hay que proteger a la comunidad de la violencia y justamente de las imágenes que vimos, ¿no? Otro proyecto muy interesante de ley que se quisieron impulsar es el que quería politizar las aulas a través del proceso constituyente, a través de clases que se iban a dar sobre el proceso constituyente, ¿no? Se quería hacer que se buscaba fomentar que en las escuelas hubiese una participación de ciertos sectores, digamos, políticos de izquierda que, bajo la excusa de enseñar el proceso constituyente, politizaran a las aulas. Y eso se fue rechazado recientemente. Finalmente, a mí lo que me gustaría hablarles es del proyecto de indemnización para los heridos de las protestas. Nadie podría decir que una persona que fue injustamente herida por un agente del Estado no merece indemnización. Así que partamos de esa base. Yo no parto de esa base. A mí lo que me preocupa de este proyecto es que establece incentivos muy fuertes para ir a protestar y luego alegar daños, aunque uno haya sido violento, y llevarse ingentes recursos a la casa. A ver, ¿de cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando, en relación a los daños alegados, la demanda sostiene que además de los daños físicos sufridos por los 17, son 17 personas las que están demandando, todos de distinta intensidad, han sido víctimas de dolor emocional y profundo estrés postraumático en algunos casos. Los daños demandados por cada uno de los demandantes oscilan entre 40 millones de pesos y 60 millones de pesos por concepto de lucro cesante y entre 100 millones de pesos y 380 millones de pesos por concepto de daño moral. A mí lo que realmente me preocupa si se avanza en este proyecto son algunas cosas de fondo, como que se establece un incentivo institucional para ser parte de protestas violentas, porque la protesta no puede extinguirse sin que se extinga la democracia, en eso estamos de acuerdo. Pero la democracia supone que las protestas no son violentas, ¿sí? En ese caso ya no tienen que llamarse protestas. Y el problema de cómo está planteado este proyecto de ley es que se pretende omitir el fundamento de la demanda, esto es decir, la falta de servicio, que en el artículo 3 señala expresamente que se entenderá acreditado por el solo Ministerio de la Ley. O sea, habría una presunción legal, o sea, se presume simplemente que los carabineros, en este caso, habrían cometido una falta de servicio. No hay que probar eso. Eso es lo que el problema de la ley, del proyecto de indemnización que se planteó. Miren lo inteligentes que son. Además de que van avanzando en la revolución, permitiendo que en las aulas y fomentando que en las aulas existan agentes manejados y manipulados por ellos, que entonces se vinculen a los demás desde la violencia, el miedo que les generan y el daño que le provocan a toda la comunidad escolar. En paralelo a esta gente avanza un proyecto que tiene por finalidad eliminar la necesidad de probar que efectivamente el Estado estaba, digamos que los agentes estatales estaban en una falta de servicio. Se presume, se toma como una presunción legal. Esto es como cuando se publica una ley y se presume legalmente que usted ya conoce porque fue publicada. Nadie va a ir a probar si es que usted leyó la ley o no leyó la ley. Entonces, la falta de servicio de la que se habla acá no es necesariamente una ausencia de Estado, sino que en este caso es un actuar defectuoso, que incurre en una conducta ilícita y culpable de parte de Carabineros. Y eso es lo que habría provocado el daño que pretenden resarcir mediante la indemnización. La falta de servicio tiene además una dimensión que no solamente es la ausencia del Estado, sino que también es el actuar tardío y de manera deficiente. El proyecto de ley establece por ley la responsabilidad del Estado en los daños causados. No admite prueba que acredite lo contrario. ¿Se entendió? No admite prueba que acredite lo contrario. Es decir, que aquí el problema no lo tuvieron los agentes del Estado, sino que hubo un ambiente de violencia tal
que este tipo de cosas suceden en esos ambientes. Por lo tanto, en conclusión, cualquier lesión, no importando su contexto ni su verdadero autor, es susceptible de indemnización estatal. Lo voy a repetir. El proyecto de ley que la izquierda ingresó para indemnizar a víctimas, comillas, personas que resultaron mal heridas en las manifestaciones desde el 18 de octubre en adelante, al establecer la presunción legal de que aquí habría siempre una falta de servicio del Estado, entonces cualquier lesión en adelante cometida por un carabinero o no cometida por un carabinero, da lo mismo porque no es necesario probarlo, es susceptible de indemnización estatal. Bien, se entiende cómo avanzan todas estas magnitudes que nos pueden ser captadas por el radar del derecho y cómo la izquierda desde un lugar, otro lugar, estamos hablando de la izquierda con vocación totalitaria siempre, porque a mí lo que me molesta es eso, es su vocación totalitaria, es que son personas que quieren una dictadura, una narcodictadura, eso es lo que me molesta. Esta es la manera que tienen de avanzar. Así que tome nota. Hoy día existen dos proyectos. Uno para eliminar la ley de aula segura. Con eso, cuando los jóvenes vuelvan a clases, va a ser imposible contener a los revolucionarios que destruyan a sus comunidades escolares y que usen esas comunidades o esa catapulta institucional para salir a las calles a reactivar la revolución violenta. Y el otro viene a resarcirlo. Si sales y te pasa algo, no te preocupes. El Estado, con el dinero de todos los chilenos, te va a indemnizar. Eureka. Ellos saben hacer bien las cosas. Los dejo pensando. Gracias a mis Patreon por quienes hago esta segunda columna y por quienes voy a cambiar de cámara el día lunes. Así es que ya no vamos a tener problemas con el que enfoca y desenfoca, porque hoy día estoy grabando con mi celular. Así es que va en beneficio de todos los suscriptores telepensantes de Esfera Pública, el que ahí están fielmente mis Patreon mes a mes apoyándome. Que tengan un muy buen fin de semana y los dejo invitados a ver esta entrevista con Cristina Villagómez, ver las cosas desde la perspectiva de una persona que ha vivido el socialismo del siglo XXI, joven, estupenda además, una persona realmente muy bien informada, con varios títulos en derechos humanos. Vale la pena, vale la pena. Los dejo invitados a verla. Que tengan buen fin de semana.